Maite, pues es un gusto tenerte por acá. Tenemos, igual como comentó mi compañera Fernanda, ciertas inquietudes, tanto en el aspecto de tu proceso como escritora en general y también del contenido del libro. Entonces se va a dividir esta sesión en dos partes. La primera justo va a ser como sobre la escritura y la segunda ya sería tal cual del contenido. Muy bien. La primera que nos gustaría saber en general, que nos han compartido las personas que hemos leído y comentado el texto, sería ¿de qué dirías que se trata el libro? En una sola frase. El libro es la mirada de mi protagonista, Concha Armenia, mi abuela, sobre la guerra civil española y el exilio y sobre la época en que ella vivió. Gracias. ¿Cambiarías algo de tu texto? No, yo creo que no. Hay que tener en cuenta que cuando uno escribe un libro ya es un proceso redondo, ya lo escribiste, fue en su momento. Sin embargo, me gustaría añadir mapas, creo que lo amerita. Ahí hablamos de muchos lugares de África, de España, por supuesto, Islas Canarias y México, y de los viajes que hace el marino, uno de los protagonistas, y un árbol genealógico, siempre ayudan, ¿no? Hoy en día se manejan mucho las gráficas en los libros. Sí, están estupendos. Sí. Creo. Bueno, otra. ¿Has releído en general tu libro? Muchas veces. Me gusta releerlo, me gusta lo que he escrito y con las presentaciones que he tenido la oportunidad de hacer, lo leo. Me gusta tener una parte de la presentación con lecturas en voz alta, ya sea que yo las lea o que lea a alguien más, invitar a alguien del público. Y también utilizo el texto. Ahora mismo, dentro de unos meses, voy a tener un taller literario donde utilizo el texto para inspirar a personas a escribir. Súper, sí, qué padre, qué bonita labor en general. Sí. Bueno, la cuarta sería, ¿crees que encontraste ya tu estilo como escritora? Definitivamente una voz propia, la encontré con este libro, y ahora estoy explorando escribir en primera persona, que es una voz más potente, una voz que le llega más al lector, una voz directa, y la voz que yo tengo es una voz con mucha atmósfera, muchos espacios. Me gusta utilizar símbolos y definitivamente una prosa bastante poética. Perfecto, pues siguiendo esa línea justo de voz narrativa y de género, vimos que también hay poesía dentro del libro. Entonces, ¿cómo nos dirías que fue ese proceso de incluir la poesía o de qué interés viene? Claro, el libro está escrito a dos voces, cuatro manos, con mi padre Álvaro Calderón Ade. Él es poeta, escribió poesía toda su vida, y quise que parte de esos poemas se incorporaran al libro. Entonces esta fue la razón por la cual lo añadimos, y después él empezó también a escribir pedazos de poemas que se incorporaron a mi texto. O sea, utilizamos parte de los que ya estaban publicados y otros se escribieron con el libro. Pues sí, o sea, se nota en general justo la voz narrativa, los géneros, digo, aunque hay diferentes voces, la de tu padre y la tuya. Exacto. Creo que sí hay una fluidez en general de cierta, pues sí, prosa, poética, poesía, carta también, sí, que está presente, pero que da unidad y como coherencia y cohesión. Claro, yo al principio pensé que sería una desventaja tener tantas voces diferentes, que son tres, como tú lo dices, diferentes estilos, y luego pues la parte epistolar, y sin embargo el editor lo consideró como un acierto, porque es algo que el lector lo nota también cuando estás leyendo y que cambias abrupta de una voz a otra. Ya te acostumbraste a una y no lo quieres dejar, ¿no? Pero esa es la magia también del libro, que tiene esas diferentes voces que te van a llegar tal vez de diferente manera.
Sí, sí, claro. Y el proceso en general de lectura es diferente, Sí, pero es muy enriquecedor en general como lectora también. claro, o sea. Y bueno, ahora que vamos a pasar tal cual ya a discutir el contenido del texto, pues mi compañera Fernanda nos hará favor de seguir con las siguientes preguntas. ¿Te parece? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas acerca del libro. El libro, una vez terminado, te quedas con muchas inquietudes y preguntas que te gustaría conocer muchísimo más acerca de la historia. Y por eso es que decidimos hacer estas preguntas para todas esas personas que ya leyeron el libro, pues puedan ver este video y tranquilizarse. Muy bien. Muy bien. ¿Volvió Concha a ver a sus papás? Sí, regresó casi inmediatamente en cuanto pudieron tener un poco de dinero, que ya la vida empezó a mejorar en México. Los primeros viajes fueron en barco y ya después posteriormente en avión, pero ella siempre mantuvo mucho contacto con su familia. Ella sola y con su hijo fue hasta posterior, realmente los primeros viajes fueron de ella. Sus padres, su madre no fue tan longeva como su padre murió a los 99 años como ella, entonces tuvo esa oportunidad de estar en contacto y de verlos. Porque hay que también pensar que no se vieron durante los 10 años que vivieron en África del Norte. Entonces los habían dejado de ver, se habían dejado de ver muchos años. Siempre hubo correspondencia, eso sí, que sí llegó a África a pesar de la Segunda Guerra Mundial y después de los problemas que hubo en Túnez, con la posguerra, con la independización, etc. Entonces, ¿Concha va a España o ellos vienen a...? No, Concha va a España. La familia de ella nunca pisó tierra mexicana, desgraciadamente. Esto fue hasta que una prima de mi papá llegó a México y estamos hablando ya de los 80s. Muy bien. ¿Y qué pasa, qué continúa después de la historia una vez que llegan a México? Bueno, llegar a México fue un reinicio de su vida, sin embargo tenían ya el apoyo de los hermanos de mi abuelo, le consiguieron trabajo inmediatamente en un boliche y de ahí él consiguió posteriormente otros trabajos, se volvió a embarcar en un tipo de barco que llevaba carga a Estados Unidos, lo hizo varios años por su amor al mar y a la marina en general, y después construyó carreteras, la presa de Papanoa en el estado de Guerrero, y al final de sus días terminó en la Lotería Nacional. Eso con respecto a mi abuelo. Al mismo tiempo que mi padre tenía que tratar de integrarse, al ser un niño de 11 años que hablaba poco español, ir a escuelas, empezó en el liceo francés, después empezó a ya ir a una escuela normal, estuvo en el Cristóbal Colón y con los frailes, etc. Y mi abuela no trabajó con Charmenia, la protagonista, pero empezó a tratar de reunirse con gente que estaba en medios culturales. Ahí podemos ver otra vez las inquietudes que ella tenía en España y en su juventud, las pudo retomar en México. Empezó a pintar, empezó a asistir a conciertos, iba a grupos de lectura también, o sea que hizo hacer un círculo, tuvo la oportunidad de conocer a Pita Amor, a la familia Amor, que tenía inclusive casa en Cuernavaca, no sé cómo llegó ella por alguien más, fue amiga de ella. Pita Amor fue un poeta, una poetisa mexicana, y en fin, entonces tenía ese círculo, pero no trabajó ya. Sí. Muy bien. ¿Para cuál de los tres consideras tú que fue más difícil la incorporación en México? El incorporarse en México. Definitivamente para mi papá, creo yo, para él como niño, aunque siempre creemos que los niños tienen más facilidad, yo creo que a él le costó trabajo porque él habla de cierta discriminación que hubo. Eso estamos hablando de que todos los españoles fueron muy bienvenidos, pero él lo sintió como niño en su escuela.
Ahora, claro, mis abuelos siempre fueron españoles, ¿no? O sea, a pesar de que siempre la comunidad aquí en México estaba muy bien integrada, eso es de verdad un mérito que los españoles se integraron y participaron en el crecimiento de nuestro país. Bueno, ellos siempre llevaban a España en su corazón. Mi abuela con el acento canario muchísimas veces la confundían y le preguntaban si era cubana, pero mi abuelo no perdió su acento de la península. ¿no? Iban casi todos los domingos al centro asturiano a comer comida española. Sí, había mucho español, mucha Sí. comunidad, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Se establecen en la Ciudad de México? Sí, así es, en la colonia Cuauhtémoc. ¿Se nos puede decir cuándo muere Concha y cómo? Ella murió en el 2003 con una, digamos, el rezagos de una neumonía, ya era casi una gripe, y a los 99.6 años. Bastante lúcida, con ganas todavía de vivir, a pesar de sentir que su cuerpo no le respondía, pero la veías todavía con mucha motivación para una persona de esa edad avanzada. Sí, bastante largo. ¿Vuelve Álvaro a ver a Lucía? No, nunca la volvió a ver. Es algo que yo le pregunté, estamos hablando de mi padre, y yo le pregunté varias veces ahora con los medios sociales, las redes sociales, si no podríamos tratar de localizar por lo menos a la familia, a la descendencia de Lucía. No sabemos si Lucía todavía vive, era de la misma edad de mi papá. Él cumplió 82 años este año. Entonces, pues no, pero él no me dijo que ya ese capítulo había terminado en su vida y que quería recordarla como era, como una niña que dejó de ver hace cantidad de años. Sí, claro. Muy bien. Y por último, ¿tienes los ojos de tu abuela, Maite? Yo quisiera tener los ojos increíbles de Concha Armenia, que fueron de un verde esmeralda, divinos, pero no los tengo. Sin embargo, creo que conservo la mirada interior de mi abuela, es algo que me ha inspirado toda la vida y que así me quiero ver, una mujer que es valiente, que es osada, que nos atrevemos a cambiar cosas en esta vida, ¿no? Entonces esa es la mirada que yo llevo ya en mí, después de tenerla ella como heroína y como, precisamente como una fuente de gran inspiración. Yo creo que nuestro mundo necesita mujeres así. Claro. Pues sería todo. Muchísimas gracias, Maite, por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y de contestar estas preguntas. Es un honor y felicidades por este grandioso libro, muy recomendado para todos. Es una historia excepcional, magnífica, en donde te conectas realmente con la historia y la vives de principio a final. Entonces es un libro muy recomendado y Maite, pues una gran escritora, Muchísimas persona. Y gracias por estar aquí. Para mí, muchas gracias.